No hay escuela para esto. De verdad no hay escuela. Y este mundo me ha abierto puertas con personas muy interesantes. Y la verdad, esta aventura se desarrolla porque creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que tener la pasión y el corazón, no solo por la comida, por el servicio, por generar proyectos que tengan alma. Creo que la más grave que me ha tocado ha sido una cocina sin coladera, por ejemplo. Y fue una cocina diseñada por un arquitecto y no tenía coladera. Ya estaba la cocina y ni siquiera sabían que iban a vender. ¿Por qué yo voy a gastar cierta cantidad de dinero en un lugar que no conozco? Este episodio de Soy Restaurantero Podcast es patrocinado por Sushito Querétaro. En tu visita al restaurante, muestra que estás suscrito al podcast y que le has dado like a este episodio para recibir un 15% de descuento en tu consumo. Promoción válida en las sucursales de Constituyentes, Álamos, Tiara Juriquilla, Centrix Cibatá y Jurica. No aplica con otras promociones. Vigencia durante 2025. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando. Me da mucho gusto recibirte a nuestro próximo episodio, nuestro siguiente episodio de Soy Restaurantero MX. Yo soy Alex Aispuru y como siempre me da muchísimo gusto saludarte, ya sea que nos escuches desde cualquier lugar de la República Mexicana, en Estados Unidos, en Europa, cualquier lugar donde nos escuches. Yo sé que estás bien camote, que tienes un montón de cosas que hacer, que estás preparando tu briefing y todo tu día de operación restaurantera, pero no te vayas, porque si tú eres restaurante, si trabajas para la industria de forma directa o indirecta, no te muevas de tu lugar, porque estamos a punto de entrar a una conversación que te va a encantar. El día de hoy tengo el privilegio de recibir en este escenario a nada más y nada menos que la arquitecta Verónica Millares. Cabe señalar que voy a hacer un pequeño anuncio. En la oportunidad que he tenido de colaborar yo como consultor, he tenido la gran oportunidad de trabajar con Vero. Y Vero me ha ayudado muchísimo a desatorar varios proyectos. Entonces, este episodio trata de un tema increíblemente vertical en la industria, que es justamente el diseño especializado de restaurantes y cocinas. Así es que, chicos, mis queridos parnitas, mis colegas restauranteros, no te vayas, no te muevas de este asiento, porque esto te va a encantar, no te lo puedes perder. Así es que sin mayor preámbulo, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás, Vero? Un gusto saludarte. Hola, Alex, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos permiten estar presentes de alguna forma, y pues nada, aquí estoy, gracias. Vero, pues la pregunta para iniciar, me parece que la pregunta obligada es, bueno, primero nos encantaría que nos compartieras un poco de tu trayectoria, Vero, y pues la pregunta obligada tendría que ser, ¿cómo decides un día, desde luego estudiar arquitectura, y cómo llegas al punto en decidir especializarte en esta industria tan bella que es la restaurantera? Cuéntanos cómo es ese camino y, por favor, Vero, pues platícanos un poquito de tu trayectoria, porque tenemos a una gran personalidad en este estudio, chicos, así es que no se vayan. Este episodio me tiene muy emocionado y me tiene muy contento. Vero, mucho gusto en saludarte, bienvenida. Muchas gracias, pues gracias por las porras. Pues mira, yo empecé saliendo de la carrera. Uno de los principales ejes que tenía era, pues yo no quería trabajar para alguien en específico, ¿no? Entonces, primero fue mi primera decisión. A partir de ahí dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Por azares de la vida, llegué a una empresa en donde se vendía equipo de cocina. Entonces era estufas, planchas, ya saben, este equipo industrial, o sea, no la parte bonita de la ama de casa y su cocina, no. Ese equipo rudo, en donde tenías que saber para qué se usa un horno de convección, un horno de microondas, un radiante, empezar a entender el mundo de la cocina. Y empecé a vender equipos. Y empecé a busqué distribuciones de equipos de hecho, y me empezó a intrigar este mundo, porque paralelamente tuve que aprender a diseñar cocinas. O sea, el hecho de motivarme a decir quiero vender equipos, tuve que aprenderlo. Y yo soy arquitecta de profesión, pero yo no sabía de cocina.
Entonces, si siempre algo me ha gustado es estudiar. Y entonces dije, bueno, ok, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, ya una vez que pasé un poco la venta y empecé a entender de qué se trataba, entonces hice una especialidad en alimentación masiva. Entonces, imagínate, mi salón de 20 chefs y yo era la única arquitecta perdida, loca en el salón. Entonces, qué belleza. me ponían a picar, o sea, de verdad aprendí a desarrollar menús, a hacer recetas, costeos, a utilizar la cocina como tal, hablar el lenguaje de los chefs, ¿no? Ya como arquitecta, cuando yo decía, sí, un inserto, 2 insertos, 3 insertos, ya me decían, pues sí sabe un poquito, ¿no? Entonces, era parte de entender cómo se podía como generar todo este enlace entre lo que yo había estudiado y en lo que me estaba especializando. Después de ahí, empecé ya a diseñar cocinas. Empecé a formar mi grupo. Tenía un arquitecto que me ayudaba, le enseñé todo lo que yo había medio aprendido, porque no hay escuela para esto. De verdad no hay escuela. Lo que también he tratado, al igual que tú, es difundir el conocimiento, desarrollar elementos en donde la gente podamos entender cuáles son las características principales y hacer buenos proyectos, ¿no? Buenos definiendo en el sentido práctico, en el sentido logístico, en el sentido económico, en la parte en donde no invertir de más, en donde no corresponde, pero sí invertir en donde sí tenemos que y ocupamos que. Entonces ya seguí desarrollando, seguí diseñando cocinas y una cosa me lleva a la otra porque los clientes pues de repente, oye, Vero, ¿no sabes dónde puedo conseguir piedras? No, porque quiero no sé qué. Sí, bueno, ya me ponía a buscar y les ayudaba. Oye, ocupo a alguien que me ayude a hacer costeo. Entonces ya buscaba entre todos los chefs. O sea, les estoy hablando desde el 2004. Desde el 2004 empiezo toda esta parte y ya tengo prácticamente 17 años de trayectoria. ¿Cómo he llegado aquí? El mismo cliente me ha desarrollado y he crecido junto con ellos. Entonces, diseño las cocinas, la parte del interiorismo, soy gerente de proyectos. Curricularmente, o sea, sí me gusta estudiar. Tengo una especialidad en alimentación masiva, tengo otra en administración de la construcción, tengo una maestría en desarrollo inmobiliario. Dices, ¿y eso para qué? Porque yo siempre quise dar clases, ¿no? Siempre quise dar clases. Entonces dije, voy a ver algo que me ayude, que me guste, y ahora eso también lo aplico en los restaurantes, porque el modelo financiero se basa en un modelo que está en la tierra, que es un restaurante, ¿no? Que se desarrolla, pero en lugar de vender departamentos, pues son cheque promedio, ¿no? Entonces todo empezó a cuadrar y el mismo cliente me dice, bueno, ¿y por qué no me construyes? Y yo, ay, claro, sí soy arquitecta, ¿no? Pero yo estaba tan enfocada en cocina que a mí ya se me había olvidado esa parte. Ya te estoy hablando 2010. Entonces dije, justo en ese momento estaba estudiando la maestría y todos mis amigos eran arquitectos. Dije, oigan, ¿quién me ayuda? Un cliente me está diciendo, ya, un amigo mío me ayudó. Y fue mi primer proyecto en un área de fast food. Y diseñamos imagen, nombre, el branding, lo construimos, diseñamos la cocina, hicimos todo el pack completo. Wow. Y ese fue el primero. Entonces, pero a partir de ahí el mismo cliente me ha desarrollado y me ha metido mucho a la industria. Y hoy día, pues mi último proyecto fuera de México fue en Honduras. Hicimos un gastropub en donde diseñamos el interiorismo. Lo único que no hicimos fue la construcción. Desarrollamos toda la parte como de imagen, el branding, qué queremos decir. De hecho, voy a tener otra, me llevan a Honduras justamente a dar una conferencia en mayo y este mundo me ha abierto puertas con personas muy interesantes. Y la verdad, esta aventura se desarrolla porque creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que tener la pasión y el corazón, no solo por la comida, por el servicio, por generar proyectos que tengan alma. No, o sea, no podemos, yo creo que si voltean a ver todos los proyectos de restaurantes, las cadenas, los que de verdad dicen algo, los que comunican, y no solo hablando de un logotipo, son los que perseveran. O sea, cuando nace del yo sé que hago el mejor pozole, pues sí está muy bien, pero tiene muchas áreas que desarrollar y eso es un poco lo que hago en mi quehacer diario junto de la mano contigo, ¿no? Lo que generamos son proyectos estructurados, pensados, pero desde la parte de interiorismo, la forma, la cocina,
La Y aquí, eficiencia operativa. eficiencia. Y aquí igual hago un paréntesis. En México, y yo creo que en todo el mundo, la consultoría per se es compleja, porque a veces no se entiende, se siente que es algo que la gente no debe de tener. A veces me dice, oye, pero pues es un dibujo. Y apenas se lo dije a un cliente. No es un dibujo, estás pagando la experiencia de 17 años para saber que no la vamos a regar. O sea, Sí. no soy arquitecta de casa, pero de verdad al año hago 35 restaurantes. Imagínate. Entonces, créanme que en cada paso aprendo. Y para mí es aprender desde el lugar, desde el clima, desde las costumbres de la zona en donde se va a generar, ¿no? Desde la construcción hasta todo el proyecto en donde se tiene que bajar a algo que nos diga qué soy, qué quiero compartir, de qué se trata. Entonces, en México la parte de la consultoría a veces no se entiende, pero cuando se entra en el modelo de que estas vivencias o este know-how que se tiene se empieza a plasmar en diferentes modelos, lo que se está generando es un ahorro, ¿no? De operación, un ahorro de construcción. Los retrabajos son muy frecuentes cuando alguien de repente tiene una idea y lo intenta hacer solo, pues siempre el acompañamiento, la parte que siempre les digo es que los acompañamos en el proceso, ¿no? O sea, les decimos por dónde sí, por dónde no. Y el punto a donde me gustaría enfocarme es, soy consultora a nivel internacional en la parte de diseño de cocinas. En México habemos 2 nada más, certificados y avalados por Estados Unidos. Entonces existe un organismo internacional que se llama FCSI, que es Food Service Consultant International, en donde puede haber consultores operativos, consultores de mercadotecnia, consultores en diseño de cocinas y consultores en toda la parte de arquitectura. Por mi trayectoria, toco la puerta a esta asociación y tengo que entregar proyectos. O sea, tengo que decir, a ver, esta soy yo. Me costó 3 años entrar. Wow. O sea, no es un proceso tan sencillo porque aparte te tienen que validar las credenciales, tiene que haber consultores que validen lo que has hecho y por eso habemos tan poquitos. Pero eso, la verdad, a mí me ha abierto una gama de posibilidades y conocimiento que ahora pues vengo impulsando que en México se pueda generar ese cambio. Muchos van a encontrar que quien diseña las cocinas son los proveedores de cocina. Así es. Lo que pasa cuando se hace eso, pues es que al final el proveedor de cocina pues va a tener ciertas alianzas con las marcas y siempre va a impulsar ciertos equipos de acuerdo a la conveniencia económica. Y está bien, eso es a eso se dedican, ¿me explico? O sea, no voy a optimizar, ese es su negocio y lo hacen muy bien. Pero en México también ha habido este hueco en donde, imagínense, 2 consultores para México. Entonces, cuando empiezo ya con la consultoría formal, en donde les explico a la gente, oye, pues sí te tengo que cobrar, no por las rayitas, ¿me explico? No por el dibujo, sino por lo que hay atrás, porque me avalan que de verdad estoy haciendo un trabajo que tiene que ser, porque calculo si es una plancha para cuántas, de qué tamaño, para cuántas personas, ¿no? No sobredimensionamos. Entonces, creo que estoy orgullosa por toda la trayectoria, pero más por todo creo que lo que se está dejando. También fui de las primeras en abrir diplomados, porque creo mucho en la educación. Diplomados para diseño de restaurantes, diplomados para cocina, porque creo que entre más se sepa de esto, la gente va a poder empezar a hacerlo mejor, ¿no? Y más bien podemos explicarles o podemos desarrollar proyectos que realmente sí tengan corazón, que tengan alma, pero que funcionen, que sean operativos y que sean rentables, ¿no? Que eso es como la visión de un negocio de restaurante. Más allá, a veces, ayer hablaba con otro amigo, me dice, ay, es que a mí me gusta la comida vegana y me estoy cuidando. Y lo primero es, está padrísimo, pero quiero hacer un estudio de mercado para ver si todos piensan como tú. Porque entonces, ¿qué tal si en tu local o en tu nicho solo hay 10 personas que piensan como tú? Totalmente. Y esta pasión, jala. Entonces, esta pasión y el ADN, algún día espero que tú y yo podamos hacer un libro en donde
digamos, el ADN del restaurantero. No son personas normales, ¿no? Sí. Y son personas con mucha capacidad de respuesta, muy aguerridas. Son personas que yo he visto en las historias y eso me encanta. O sea, cuando me encuentro a personas es que yo quería estudiar música, pero mi papá me dijo que no podía y que ahí estaba el puesto de tacos y lo tuve que trabajar y ahora tiene 6 restaurantes. Sí. No, pues hay que echarnos ese libro, pero ya lo habíamos platicado, ¿verdad? En alguna ocasión que había que hacer ese libro, sí. Yo ya me arranqué con el segundo, pero hay que hacer de los restaurantes, me encantaría. Es que el restaurantero per se es una persona sí. De verdad trabajadora, aguerrida, que ustedes escuchen las historias que hay detrás siempre del que pone un restaurante. Es una persona de trabajo, sí. Es una persona genial, es una persona que no le tiene miedo a meter las manos y que ama y concibe su proyecto como algo que de verdad lo puede hacer y lo logra, pero con pasión. Y justo a esas personas que generalmente conocemos, pues les ayudamos en el desarrollo. Y ahora ya tienen 3 unidades, ¿no? Y ya, ya esta parte como más de experiencia se convierte en algo más formal para convertirse en una franquicia, para convertirse en 2, 3 unidades y replicar la operación. Y entonces lo que tú y yo hacemos cobra sentido. No, totalmente. Vero, y fíjate que bueno, de entrada, Vero, gracias por compartir con nosotros esta tremenda trayectoria. Yo he sido parte y me ha tocado trabajar contigo ya en varias ocasiones y me consta. Este nivel de especialización, Vero, además, cabe señalar que este podcast es un podcast especializado, ¿no? Así como lo que tú haces, como lo que yo hago. Estamos dirigiéndonos a una audiencia. Acá nos está oyendo el chef, el director de cadenas, nos está escuchando el emprendedor, ¿no? Yo he visto, Vero, de primera mano y me ha tocado en muchas ocasiones como consultor que llego y me dicen, oye, pues te contrato para esta asesoría y tal, y creo que la más grave que me ha tocado ha sido una cocina sin coladera, por ejemplo. O sea, ya me tocó llegar a un restaurante donde les dije, oye, no sé, posiblemente yo ya no estoy actualizado, y ahora las cocinas se lavan solas y ya sabes, o sea, de ese tamaño, ¿no? O sea, y fue una cocina diseñada por un arquitecto y no tenía coladera. No se podía lavar el piso, tuvimos que romper el piso, tuvimos que poner una trampa de grasa colocada en el estacionamiento por abajo para que jala, bueno, una cosa increíble. Pero pensando en estos, no sé si te parece que nos dirijamos en esta sección, en este momento al emprendedor, ¿no? ¿Cuáles son esos errores, Vero, más frecuentes que has encontrado a la hora de que alguien quiere diseñar un restaurante? Porque además dicen que todo el mundo tiene un restaurante en la cabeza y todo el mundo quiere poner un restaurante. ¿Qué le dirías? ¿Por dónde? ¿No? Y chicos, escúchenla, por favor, te lo suplico, escúchenla. Es verdad, el sueño, no sé si de todo el mundo, al menos de mexicanos, sí. Quiero tener una cafetería, quiero tener una pozolería. Y se vale, pero creo que tiene que ser pensado y planeado. Creo que eso sería lo básico. Tomen el tiempo, bajen su idea y sobre todo piensen desde esta perspectiva como clientes. ¿Por qué yo voy a gastar cierta cantidad de dinero en un lugar que no conozco? Y cuando descubran esa respuesta, entonces van a tener las armas para diseñar ese lugar. Y diseñarlo no solo desde la parte equilibrada de los colores y la iluminación, porque esos no son arquitectos, ¿no? Entonces, yo creo que sería pensar en la idea, estructurarla, y lo que les estoy explicando es cuáles son los valores que van a ser los diferenciadores de si yo voy a hacer una cafetería y por qué voy a ser diferente a la de al lado. Porque si bien ahora, cuando antes de pandemia, pues competías con los de la cuadra, ahora compites con toda la Ciudad de México. Claro. Entonces, y generalmente van subiendo estándar. Entonces, si yo abro uno de sushi, en la cabeza están ciertas marcas ya posicionadas, pero mi referente es ahí arriba. ¿Y saben cuál es nuestro referente? Amazon. ¿Cuál es nuestro referente? Google.
La gente ya quiere sus estándares porque lo estamos viviendo. Entonces, si antes, pues tal vez abríamos el zaguán y abríamos el puesto de quesadillas, ¿no? De la señora, y entonces empezaba a vender y se iba bien, pues siempre voy a tener un flujo regular de ingresos de cierta cantidad. Pero si yo pienso como inversionista, como restaurantero, entonces la idea no se puede quedar solamente en, es que cocino bien el pozole y entonces vamos a abrir y poner las mesitas, porque entonces de esos hay muchos. ¿Y cuál va a ser mi diferenciador para que la gente diga, voy al tuyo? Después, cuando tengamos claro esa parte, ahora sí, en la parte del espacio y de la cocina, ocupamos saber qué se va a cocinar. Me he encontrado muchos proyectos en donde me dicen, bueno, pero es que no sé, o sea, y de verdad me voy a ir a uno que ahorita recordé. Ya estaba la cocina y ni siquiera sabían que iban a vender. Y entonces, así. Pero teníamos 2 planchas de un lado, o sea, habían equipado una cocina de más de 2 millones de pesos y no sabían que iban a vender. ¿No habían hecho el menú? No. Bueno, ok. ¿No? Entonces ahí vamos con la primera recomendación, ¿no? Primero haces el menú, ¿no? Exactamente. O sea, justo es como, no podemos diseñar una cocina si no sé a quién voy a venderle, qué es lo que voy a venderle, en este caso el menú, para que eso se baje o se materialice. Yo siempre digo, yo hago que tus ideas se hagan realidad. O sea, yo soy la que materializa, yo soy la que baja las ideas del menú y de las ideas de si se ve bonito, si entra en blanco, si la iluminación, yo lo materializo. Esa es mi chama, ese es mi superpoder, ¿no? Entonces ahí lo aterrizo, pero yo ocupo saber si va a ser japonés porque vamos a meter planchas y más refrigeración, si va a ser mexicano porque indudablemente voy a tener enchiladas, quesadillas, chilaquiles, y entonces mi base va a ser fritura. Muchas freidoras. Y entonces va a haber mucha parte de aceite. Si va a ser si va a ser ensamble, me refiero sándwich, me refiero sincronizada, ensalada, porque entonces es un restaurante donde no voy a necesitar tanto fuego, solo prácticamente mesa refrigerada y donde guardar las cosas. Entonces, sí ocupamos el menú, o sea, sí o sí. ¿Para qué? O sea, si me dicen, oye, pero va a ser mexicano, ok, bueno, pues puedo saber, no, pero si me dicen, no, es que no tengo el menú y pues, hazlo internacional. Entonces, o sea, que te pongo un tepanyaki, te pongo para hacer un wok. Si hay islas internacionales, o sea, si le llamamos internacionales porque se hace de todo un poco, pero eso es muy arriesgado, ¿no? Entonces, sí, la primera es entender cuál va a ser tu menú. Claro, y eso jala para todo. Sí, y aparte, porque eso es lo que le va a estar impregnando no solamente el sabor al local, ¿no? Es la columna vertebral. Es correcto, porque después de ahí nosotros jalamos o generamos los valores del espacio, en donde voy a decir, a ver, va a ser un restaurante mexicano, pero uno de los valores va a ser la contribución social y el respeto por el alimento. Entonces, el restaurante va a estar enfocado al consumo local. Eso también te va a dar una línea de diseño. Entonces, ¿qué pasa si voy a poner unos asientos de piel de vaca, no? Entonces, tiene que ser congruente con la región, con la localización, con el menú. O sea, no se trata, la conferencia que voy a dar en Honduras es el storytelling. O sea, ¿qué le voy a contar a alguien y de dónde viene esta historia, ¿no? Y en qué fases la voy a dividir. Entonces, desde que yo entro al lugar, le digo a quien me dio la oportunidad de ir a mi establecimiento, trabajar sobre una historia que contar y que desarrollar, ¿no? Y eso me da elementos arquitectónicos, elementos de iluminación, elementos de color. A ustedes como la parte gastronómica hacen congruente todo el espacio, y por la parte de cocina pues sabemos para qué queremos un fogón, por ejemplo, o un comal de barro. No en todas partes va a haber un comal de barro. Entonces, eso es lo que le da identidad y eso es lo que le llamo la alma del espacio, ¿no? El alma de cómo se va configurando entre la comida, el espacio, y esto cómo se va materializando. Increíble. Y es que, Vero, tienes toda la razón. O sea, el menú es lo primero que manda hacia todas las partes, ¿no? Desde luego hacia la parte del diseño, hacia la parte de las emociones, de la atmósfera, de cómo se va a respirar. Ahora, Vero, con toda esta enorme trayectoria que tienes, sabemos que no todo el mundo tiene
las posibilidades de invertir en una consultoría, ¿no? Para este emprendedor que está literalmente pensando en esta pozolería, en este negocio, en esta cafetería, ya le dijimos, bueno, primero pon tu menú en una servilleta, en alguna hoja, en alguna cosa, plasma tu menú. ¿Cuáles serán esos 2, 3 siguientes pasos que tú le recomendarías a este emprendedor, Vero? Ir como generando lo que yo quiero lograr, o sea, generar un poco como el espacio, pero en función también de tener paralelamente la mente en decir mi inversión contra lo que yo voy a estar recibiendo de dinero, ¿no? Mi ingreso contra lo que yo voy a invertir. Ok, hacer ¿no? un plan financiero, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, como comprender si yo voy a decir, oye, voy a poner ejemplo de la pozolería. Ok, ya tengo mi menú pozole, ¿no? Entonces, ¿en cuánto voy a vender el pozole? La mayoría lo que va a hacer un benchmarking. ¿Eso qué significa? Va a agarrar la competencia, se va a ir a ver todas las pozolerías del lugar y va a decir, esta la venden 45, esta lo venden 60, y ahí viene el otro error. Tú no sabes dónde compras su materia prima. Y entonces lo que hacen es, pues mira, en la zona lo venden en 50, lo voy a vender en 45 para ser competitivo. Entonces, no necesariamente mi precio va a hacer que llegue gente. Y si yo me voy por precio, me estoy yendo solamente a que la gente llegue por precio y entonces voy a tener que estar siempre teniendo ofertas. Entonces, no necesariamente es lo mejor. Tal vez de arranque sí, pero no, el negocio o la base no se tiene que enraizar en las ofertas. Pero entonces lo que ocupamos es realmente saber cuánto cuesta lo que yo estoy produciendo. Entonces, pues vas y ¿qué pasa? ¿Qué tal si uno del que lo venden 45 pesos, pues compra la carne más barata, pues ya tiene muchos años y entonces ya tiene sus proveedores? Y tú, como vas empezando, pues vas a ir, y de verdad me ha pasado, gente que va a Costco, ¿no? Y entonces, pues obviamente de la central de abastos a ciertas tiendas, los precios no son iguales. No es lo mismo, claro. Y entonces ahí hablamos de un costeo de menú. Entonces, okay, ¿no? Entonces, en esa parte, pues es saber bien lo que te va a costar, o sea, cuánto cuesta tu materia prima y en dónde la estás comprando, para que no caigas en el error de meter precios en donde ni siquiera vas a salir con lo base, porque tú estás yéndote solo por la competencia. Ahora, los costos, la mano de obra, pues también va a ser diferente. No sabes cuánto están pagando ellos por su gente. ¿Qué tal si tú los contratas más caros? Entonces, es fundamental saber en cuánto va a salir tu producto. Entonces, eso le llamamos cheque promedio. Y ahorita va un ejercicio muy rápido. Si yo pienso, decir, a ver, yo voy a tener 10 mesas. De esas 10 mesas, 4 personas en promedio. Entonces, son 40 personas. Y si mi cheque promedio son de 100 pesos por persona, entonces estamos hablando que son 4,000 pesos, ¿sale? En por una sentada. Sola vuelta. Uh-huh, vamos vuelta. A pensar que es una pozolería. Vamos a darle 4 vueltas. 2 en la tarde, una en la, no sé, 2 de la tarde, 3, 4 y 6. Serían 4 vueltas. Si nos va muy bien, al día vamos a estar ingresando 16,000 pesos. Ahí yo tengo mi primer, 16,000, y si mi renta cuesta 100,000 pesos, no, ¿cuántos pues pozoles tengo que vender? No, pues ya. Sí, ¿no? Claro. Sí. Entonces, correcto. La siguiente renta es, cuando empecemos a buscar locales, no solamente es porque me lateó, porque mi tío, porque está bien barata la renta. Porque el éxito de los restaurantes, location. Así si es. Yo tengo una mala, o sea, los locales más caros por algo son, a veces se quieren pasar de lanza, la verdad, pero si yo estoy en este mundo, por eso decía que el desarrollo inmobiliario también como pega en la parte de restaurantes, más, o sea, el 10, o sea, de mis ingresos, tu renta no debe de pasar el 10%, pero sí ya exagerado, porque entonces estás trabajando para pagar la renta. Entonces, si se fijan, no hemos hablado del espacio, no hemos hablado de colores, estoy hablando de números, de ideas. Es decir, bueno, ya tengo mi menú, ya sé en cuánto lo voy a vender, este va a ser mi ingreso,
y hacer una tablita, ¿no? Decir, a ver, ¿cuánto voy a pagar de mano de obra? ¿Cuánto voy a pagar para hacer el pozole? Más o menos, ¿cuánto necesito? Y eso, obviamente, tú eres experto, ¿no? Yo me estoy metiendo como un poco en tus temas. Teniendo eso, entonces vamos a empezar a hacer un brief o un acercamiento y que ustedes ya dijeron, sí va a ser negocio. O sea, sí, o sea, y a veces el potencial se tiene. Exactamente. Sí. Obviamente, como emprendedor, pues lleva un riesgo en que si no encontré el local adecuado. La siguiente, que se lo he aprendido a muchos inversionistas, empezar con lo mínimo y que el mismo local vaya creciendo. Ahora, empezar con lo mínimo no implica que o sea, pensadamente, estructuradamente, porque si yo encuentro un local donde dice, oye, es que caben 300 personas, soy nuevo, no conozco operación, estás aventando algo que no sabes, entonces empieza por algo que tú puedas controlar y gestionar, sobre todo si tú lo vas a hacer directamente. Después, ya que tengamos pensada la idea, el nombre, saber cómo me voy a llamar, que vean si existe el registro de marca, que vean si existe el dominio, o sea, no es como Pozolería Chuchita, porque ¿no? O sea, tiene que ser un nombre pensado en saber qué es lo que voy a decirle, cómo le voy a comunicar al cliente, pero técnicamente también tiene que haber cosas, porque si pensemos que va a funcionar y después tienen 3 y no pueden registrar el nombre, se va a complicar la cosa. Correcto. Si no pueden tener su dominio, se va a complicar porque entonces pues le empiezan a inventar nombres y entonces que se diga Pozolería Chuchita, pues no va a haber, pues le van a tener que cambiar el nombre porque el dominio no existe. Entonces, pensar el nombre, buscar el nombre, de verdad es significativo, porque es con lo que yo voy a nacer al mercado. Totalmente. Cuentas de redes, Facebook. Hoy no existe un lugar de comida que, aunque sea básico, aunque sea del mercado, y aunque hablas de emprendedores, pues a mí me ha tocado atender puestos de mercado, triciclos que venden chilaquiles, porque gente se acerca a mí, oye, ver, es que mira, vendo esto y quiero mejorarlo. Y me encantan esos proyectos, porque es gente que tiene su negocio y dice, ya me quedé estancado y ahora pues échame la mano y diseñemos el carrito, ¿no? Y de todo se aprende, además. Por supuesto, todo, y aparte hay una creatividad increíble, o sea, en donde cuando ya por manía, pues llego y empiezo a estudiar la operación y veo cómo, entonces digo, wow, qué creativo, ¿no? Porque el mexicano es creativo, entonces, pues los topercitos no digo que lo hagan chicos porque no se debe, los topercitos de Alpura, ¿no? Como insertos en una base de madera perforada y metió ¿no? Y del lado de abajo su olla con carbón, y del lado derecho eran como 2 insertos baño María salseando los chilaquiles en un triciclo. Entonces, ¿no? O sea, esa parte que se concibe espacialmente y cómo ellos saben cómo desarrollar su operación, pues es mágica para mí. No, buenísimo. Oye, pero y justo hablando de toda esta parte de las innovaciones, me encantaría preguntarte, a ti te ha tocado además ver el surgimiento de las plataformas. Desde luego a todos nos tocó toda la parte de la pandemia, donde todos entendimos la mecánica del negocio desde otra perspectiva, y me parece que los negocios han tenido que ajustarse y que acoplarse a eso. ¿Cómo has visto tú este cambio en el diseño de las cocinas? Me imagino que sí ha de ser un tema muy representativo el hecho de que tú ahora desarrolles ya conceptos donde sabes que vas a tener este factor que es súper importante. ¿Cómo lo has vivido tú, Vero? Y también, pues, ¿qué recomendaciones le darías a toda la gente que está operando restaurantes de cualquier medida o que están pensando poner uno con este nuevo factor del delivery, de las plataformas, del yo paso y lo recojo? ¿Cómo lo ves desde ahí? ¿Cómo te ha ido en esa cancha? La concepción espacial sí cambió. O sea, antes no se pensaba en un espacio para delivery, no se pensaba un espacio para pick-up, ¿no? Entonces, en donde la gente llegue el repartidor y recoja lo que se pide y se va. O que llegue alguien, pida y nada más recoja, ¿no? O teníamos la parte nada más como del carro, ¿no? Que tú ibas y recoges, que era como lo más normal. Pero eso ha sido que las cocinas se modifiquen, los espacios se modifiquen, porque definitivamente no quiero que, no es como muy grato de repente, ¿no? Si tú estás en la recepción del restaurante
y tener a todos los repartidores Claro. con sus cajas, Los ¿no? cascos. Entonces así con Sí. permiso. O que tengan yo no que estoy atravesar diciendo todo el que restaurante, son- ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa logística hace que ya desde que se concibe es como, ¿vas a entrar a plataforma, sí o no? Porque entonces la cocina cambia, ¿no? O sea, vas a tener para entregas, vas a tener que plataformas. Y también justo cuando nos tocó pandemia hicimos muchos cursos acerca del delivery y cómo era la conformación. Y son, de verdad, son gente que llega y ocupa espacios específicos. Siempre les decíamos, a ver, les exigimos que estén limpios, pero el restaurante puede poner una tarja para que ellos se laven las manos. ¿Sale? Si voy a Claro. recoger mis pedidos, pues yo puedo tener una tarjita, puedo tener un cargador, en donde ellos estén esperando el pedido, porque ellos van a ser sus vendedores. Bueno, además, ahora que lo mencionas, sirve que hacemos este tip también, porque uno de los indicadores más importantes que manejan las plataformas es justamente la calificación del repartidor al establecimiento. Cosa que Claro. me parece muy bien, ¿eh? Además, me parece muy bien, porque Claro. luego los restaurantes los hacen perder mucho tiempo y estos chicos pues viven de eso, de que puedan estar entregando varios pedidos, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, Vero. Muchas gracias. Es un súper punto. Claro, ponles una tarjita y ponles ahí para que carguen y increíble. Buenísimo. Y en realidad al restaurantero no le cuesta. Nada. O sea, si pensamos en cómo ellos me van a ayudar a vender, van a cuidar mi pedido. Claro, ecológico. ¿No? O sea, exactamente. Entonces van a sacar y a veces andan en frega, pero emocionalmente ellos dicen, hay ese agradecimiento inconsciente. Digo, saben que hay muchas personas y piensan de diferente forma, pero generalmente si yo pongo un espacio en donde ellos puedan cargar su teléfono, se puedan lavar las manos, recojan el pedido, yo estoy asegurando que al menos en ese trance, pues ya se lavaron las manos, ¿no? Que ya tienen pila y ellos están asegurando mi pedido y la forma en la que voy a entregar. Entonces son sus vendedores, piénsenlo así. En la forma de la operación, pues que no se cruce con el comensal, es incómodo, ¿no? Así es. En la parte ya de cómo voy a estar pensando la producción, también es diferente. No es lo mismo tener mis 10 mesas, porque voy a tener, y aquí va un dato importante, he trabajado mucho con Sushito, y antes de que viniera pandemia, ellos tenían su propio delivery, acuérdense, los motociclistas, ¿no? Casi, te puedo decir que en promedio rondaban ya en un 50%, 40-50% de ventas de delivery. Ellos ya manejaban ese modelo y por eso ya se habían acoplado muy bien en pandemia. Bueno, y hasta la fecha siguen usando su propio delivery, ¿eh? Y entonces, no es algo que no sea un modelo en donde no funcione. Más bien, cuando salgo a delivery también tiene que estar estructurado. No necesariamente van a ser los mismos costos, o posiblemente sí, pero las porciones varían. Ahí viene otro tip. Justo hice, en pandemia, fíjense que hicimos un desarrollo que me encantó. Fue para una señora de un mercado. Ok. Ella, ella tiene como 5 puestos en un mercado y hace mucha comida. Entonces le hicimos como un tipo comisariato, cámaras de refrigeración. Wow, hicimos todo un trabajo porque de verdad, o sea, hace como 1000 comidas a la semana. Y entonces ahí le decía, entra a delivery, ¿no? No, ¿cómo crees? Entra a delivery. Justo en el momento que la subimos, fue el momento en donde las plataformas se peleaban por los clientes. Hoy no pasa, ¿no? A veces es más complicado. Y la subimos a delivery. Y me decía, pero ¿por qué voy a vender un sope en 90 pesos? Aquí lo vendo en 30. Le estoy robando a la gente. No, que sentía que le estábamos robando. Le dije, a ver, benchmarking. ¿No? Vimos que las zonas, el sope lo vendían en 90 pesos, un guarache 90 pesos. Es el desechable, ¿no? Es el branding, es el porcentaje que te cobran las plataformas. Le sacamos el desglose y le hizo, mejor, ¿no? O sea, dijo, porque ella pensó que era como, pues, le estoy robando a la gente si aquí lo venden en 30. Entonces, cuando yo entro a plataforma, de verdad, tengo que estructurar mis costos de diferente forma. Totalmente. Y si no puedo bajarlos, entonces a veces el delivery van a ver, o si ya están muy acostumbrados o no, las porciones son más pequeñas. Justo por eso, porque tengo que compensar esa diferencia y la gente
gente que también compramos en delivery, de verdad, el valor agregado es que no salgas de tu casa y no pierdas tiempo. Claro. Estás dispuesto a pagarlo. Totalmente. Y eso es un ¿Sale? punto neurálgico, o sea, que tenemos que entender como consultores, como restauranteros, como todo eso, que justamente a lo que le estamos regalando a la gente es tiempo. Pero también no voy a, recuerden, la competencia en delivery es universal, no es el señor de la esquina. O sea, no es que está mi puesto y al lado solo compito. No, en delivery compites, ¿no? O sea, compites con las cadenas más fuertes. Entonces, si tú llevas tu traste todo de unicel, que ya está prohibido, con bolsas amarradas, que ni siquiera tienen tu branding, que el agua se chorrea, pues díganme si ustedes van a volver a comprar ahí. La experiencia viene desde el unpacking, ¿no? O sea, y entonces ahí viene otro tema que metemos en todo el proyecto, que es la experiencia del usuario. Y eso lo encuentran cuando diseñamos una página de internet, cuando diseñan plataformas, eso se llama experiencia del usuario. ¿Cuántas veces el usuario se diseña cómo él va a abrir su caja y cuál va a ser la experiencia que todo esté armado? O hay platillos que dices no van a delivery, porque la experiencia va a ser muy mala y se va a chorrear y va a estar aguado. Va a llegar horrible. ¿No? Un poco, en otras palabras, para que pueda encajar un poco en un lenguaje general. Todo eso se diseña, no es agarra tu desechable de unicel y ya lo cierro y le pongo, porque imagínense un oficinista que tiene 1 hora y se tarda 15 minutos en abrir su desechable, ¿no? Porque le ponen el emplayo, porque le ponen la tapa. Entonces salir a delivery tampoco es tan fácil, se puede lograr, se hace muy sencillo, pero hay que hacerlo bien, porque entonces yo no voy a competir con los que sí lo están haciendo bien. Sí, totalmente. Y justo, te juro que ahorita me acordé que yo en Playa del Carmen pedía un pozole y me tardaba 20 minutos en abrirlo. Es que, buenísimo, de verdad. Por cierto, buenísimo, pero me tardaba 20 y minutos por eso en abrirlo. lo pedía seguramente. Sí, pero si era... Le ponían una cantidad, le metían playo y luego Durex, ya sabes, por el transparente que era así eterno. Bueno, sí, era un rollo. Y además, pues para que no se cayera, bueno, un rollo. Pero sí, fíjate cuántas cosas salen. No, es que, Berito, vamos a tener que grabar unos 10 episodios más contigo. O sea, es que este tema da para mucho. O sea, es una cosa increíble. Y bueno, pero me encantaría preguntarte. Tú sabes que, o sea, los restauranteros le queremos hacer a todo, ¿no? Y no es que le querramos hacer a todo, creo que el negocio nos lleva a aprenderle a todo, ¿no? O sea, tenemos que hacerle de plomeros, psicólogos, abogados, tenemos que aprenderle de todo. ¿Cuáles son esas tendencias? Porque me encantaría que habláramos del tema ecológico, o sea, sustentable. Y sustentable no necesariamente desde el tema romántico nada más, porque sabemos que la sustentabilidad apoya la economía también del restaurantero, ¿no? Una de las primeras cosas que cuando yo entro a un proyecto y les digo, ya están separando la basura, ¿no? Pero es que allá afuera nadie la separa, no importa, tú adentro sepárala y tiene un impacto muy importante en la economía del restaurante. Esto es motivo de otro podcast, ¿no? Pero de otro episodio, claro. Pero ¿cuáles serían tus recomendaciones? Si hay algunas tendencias o cómo estás viendo tú la proyección de los restaurantes a futuro y estas tendencias desde el punto de vista sustentable, ecológico o simplemente tecnológico, si hay algunas marcas que nos quieras recomendar, etcétera. No sé, lo que nos quieras decir en esta tendencia hacia el futuro y hacia la sustentabilidad. Pues mira, sí existe. Parte de los congresos que hemos estado viendo, vamos a estar migrando a un formato no solamente de conciencia, no solamente de colaboradores. A veces hemos también como esta nueva generación en donde dicen es que no les gusta trabajar, es que no. Es la parte de los millennials. Y hablo de la generación, es una generación más consciente y es mi próximo cliente. Uh-huh. O sea, una de las tendencias más fuertes es que de los que nos estamos quejando ahorita, de los chicos de 18, 20, va a ser mi próximo cliente. Qué buen punto. Si yo no entiendo cómo piensan ellos, claro, me voy a quedar atrás. ¿Y cómo piensan ellos? En estas tendencias, porque hemos hablado tendencias de Latinoamérica en los cursos, bueno, que he tomado. Entonces, ellos piensan o sea, ¿qué es lo que sí le dan valor? Ellos son más conscientes del tema ambiental, más conscientes de la parte
en general del cuidado y el reciclaje. Y si se fijan, esta parte de, no se van tanto por marcas, esta parte de los trabajos también ha sido más cuestionable, porque ya se cuestionan de por qué van a trabajar tanto tiempo. Y en realidad ellos buscan espacios donde puedan viajar, ya no están comprando vivienda, porque eso los amarra, los arraiga, y lo que ellos quieren ya ser un poco más nómadas. Entonces va a cambiar la forma de trabajar en el restaurante, va a cambiar la forma de pagarse en el restaurante, pero también va a cambiar la forma en la que yo puedo ofrecer el producto. Wow. Entonces, te estoy hablando que es una generación que todavía es joven y después van a ser nuestros clientes. Y tenemos que ir preparados, no solamente para nuestros futuros clientes, que ese es el diseño de futuros. Entonces, también en esta parte ecológica, nos estamos quedando sin combustible, nos estamos quedando sin gas. En algún momento, espero que a corto plazo, pues eso ya estamos moviéndonos a la parte eléctrica. Los autos ya son eléctricos. Eso nos está diciendo algo. Entonces, punto número 1, la electricidad es lo más eficiente que existe. Ok. En México usamos gas porque tenemos el erróneo concepto de que el gas es más barato. En cuestión de eficiencia, el gas solo se aprovecha el 30% del 100%. O sea, cuando yo estoy prendiendo una flama, esta parte azul es la única que aprovecho y es un 30%. Cuando yo uso electricidad, conecto y automáticamente en 1 minuto y medio puedo calentar agua. Con gas tardo hasta 15 minutos. Bueno, y se aprovecha el 100% de la energía. Y se aprovecha, exacto. Oye, pero los equipos son muy caros, ¿no? O la electricidad, no los equipos, porque de hecho los equipos no son caros. La electricidad es más cara en México. Sí, es más cara en México. Pero si yo tardo en calentar agua, voy a decir un número porque no me lo sé bien, 10 minutos. Y si en la otra tardo 1 minuto, estoy desperdiciando 90% de mi tiempo en nada más tratar de que el agua hierva. Entonces, ¿estoy trabajando en eficiencia? Sí. En cuestión de equipos de refrigeración, después de que Estados Unidos dijo, no hay ningún equipo que no cumpla con Energy Star, que no entre a mi país, todos empiezan a trabajar con Energy Star. ¿Eso qué quiere decir? Todos los equipos cambiaron de refrigerante y de forma de usar el gas. Ustedes compren equipos que tengan ese símbolo. Ya hasta los más sencillos y comerciales lo tienen. ¿Qué pasa cuando, y he visto proyectos, tengo equipos de refrigeración de hace 20 años en donde los empaques no están bien puestos, donde las bisagras están caídas? El motor sigue trabajando y no es solo cuestión de desperdiciar el frío, sino que está tomando la temperatura externa y los motores están sobretrabajando. ¿Y qué creen? Están pagando más luz. Sí. No se están ahorrando dinero por no comprar otro refrigerador. Entonces, revisen qué equipos son los que ya tienen que desechar, ¿no? Que ya tienen que cambiar, y compren por equipos que ya tienen estos símbolos de energía, ¿no? De Energy Star, de sustentabilidad. Obviamente para nosotros va a ser un paso todavía de cambiar de electricidad, más bien de gas a electricidad, pero si podemos ir haciendo ese cambio poco a poco, la eficiencia va a ser diferente. La parte del proceso como cocina, ¿no? En el que ya hoy día hay cocinas que dicen 0 residuos. Entonces sus menús tienden a ser más cortos porque quien está en ese establecimiento tiene conciencia de que todo lo que se está trabajando ahí, nada se desperdicia. Voy a poner un ejemplo. Hay un restaurante en Oaxaca en donde hasta el rabito del betabel hacen una conserva y no lo tiran. Porque hay conciencia alimentaria, claro, ¿no? Desde la producción y desde saber la cadena de producción. De dónde viene, qué procesos puedo tener, hasta cómo llega emplatado. Y entonces entender ese proceso y decir, pues del betabel hago esto, lo pelo, y este rabito, ¿qué hago con él? Y pensar, entonces esto se llama food design, es otra rama, es otro tema. Es otra historia para otro episodio. Entonces, entender qué voy a hacer con ese rabito. Y punto bien importante, todo lo que yo hago lo tengo que caraquear, todo. Porque el cliente tras bambalinas no lo va a saber. Si yo soy un restaurante que está más consciente del uso de agua, reciclaje de agua, exhíbanlo, escríbanlo. Dile, en este restaurante somos conscientes del uso de agua, estamos reciclando aguas jabonosas para
lavado de los pisos, ¿no? Y separamos. No es un tema no es un tema en donde vas a decir, voy a invertir la mitad, porque no, es un tema en donde soy más consciente y mis clientes que estén alineados a esos valores van a llegar conmigo. Entonces es una manera de mercadear también. Es un tema de fidelización. Sí. Es un tema de tribu. Esa es otra como tendencia. Las tribus urbanas, lo que después de pandemia, lo que la gente buscó más es sentirse parte de algo, ¿no? De la familia, de la sociedad, de sus amigos, y entonces empezaron a marcar más las tribus. Y entonces esta parte hizo que restaurantes fueran más veganos, fueran más en la parte de ketos, ¿no? O sea, empezamos a ver como ciertas líneas en donde dices, bueno, aquí yo puedo ir porque como más sano, pero puedo hacer mi dieta keto, pero puede haber mi amigo. Y entonces eso es entender a mi cliente y eso es un valor de mi restaurante. Pero eso también es una tendencia, saber a qué tribu le estoy pegando y qué universo de todo el mercado. Me encantaría que fuéramos un mercado universal, pero la otra tendencia es exclusividad o volumen, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Si soy exclusivo, mi cheque promedio tiene que subir porque soy exclusivo, pero para hacerlo no es como que un día me pare y diga, voy a cobrar 1,000 pesos. Pues no, eso es como, ¿por qué vas a cobrar 1,000 pesos en promedio? Porque claro, alguien te atiende, porque tienes toallitas en el baño, porque tienes aromatizantes en los baños que están diseñados para tu marca, porque alguien te jala tu silla y la abre y te sientas. Eso es experiencia del usuario, pero por eso estás cobrando 1,000 pesos, no es porque diga, hoy lo voy a cobrar, ¿no? Tiene que haber un porqué. Entonces, si te haces exclusivo, el valor va a subir. Si te haces por volumen, hazlo bien en volumen y entonces hay que buscar el volumen. Y después de ahí tenemos los fragmentos de estas tribus, en donde no necesariamente son exclusivos, en donde soy vegetariano, mi menú es vegetariano y todo se parte allá, y entonces solo es mi tribu vegetariana la que va a poder, la que mi volumen me va a dar, el volumen va a dar esa venta. Por eso es tan importante saber dónde te vas a posicionar. No, pues sí, ya ven cómo, miren, Vero ya nos ayudó con temas de estructura del proyecto completo, hablamos de finanzas y todo dentro de un ámbito que es el diseño restaurantero, ¿no? Entonces es que ya estamos en el tema ecológico, no, pues es que... No, Berito, aquí podríamos estar hablando. Horas. Tenemos que hacer lo del libro, mi querida Vero. Hay que brincar a ese. Yo creo que, bueno, ya terminando la conversación, nos aventamos ese speech por fuera para ponernos de acuerdo y arrancarlo, ¿no? Sí, me encantaría, la verdad. No, sí, hay que hacerlo. Ya para ir cerrando, para ir concluyendo, algo de tu cosecha, algo que tú nos quieras compartir, alguna cosa que yo no te haya preguntado, para que la vayas pensando. Y sí te quiero preguntar, ¿cuáles son esas normas oficiales, hablando de nuestro público mexicano? Si hay alguna especificación, alguna recomendación que las autoridades estén dando en términos de diseño y construcción de cocinas y restaurantes, sería increíble que nos lo compartieras si es que existe. Entendemos que está desde luego el distintivo H, que si bien sabemos que no es obligatorio, hasta donde yo me quedé hace 3 días, pero en ese sentido normativo de reglas, de leyes, ¿cuál sería tu recomendación? Y ya pues con lo que tú nos quieras compartir de cierre, Vero. Muchas gracias. Yo creo que ya después de todo lo que vimos, entonces ahora sí pensamos en la cocina y cómo va a funcionar, en el espacio y de qué color va a ser, qué es lo que quiero explicarle al cliente, si es la tela de la silla, la mesa, qué tan glamuroso, qué tan sencillo, porque de acuerdo a mi cliente, pues también el restaurante tiene que ser ad hoc a lo que estamos trabajando, a los valores. Y en cuestión de norma, para cerrar el punto anterior, en cuestión de norma sí tenemos la NOM 251. Así es. Esa es la que rige fundamentalmente la parte y que es la más relevante para la producción de alimentos en México.
Y esa sí es obligatoria. Esa es obligatoria. Y fíjense que hace como 2 años estuvieron clausurando restaurantes en Mazarik, no sé si se acuerdan. Sí. Okay. Entonces, hoy día, Cofepris es nuestra, como ahorita les digo específicamente, Cofepris, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ella es la que estuvo velando en toda la parte de cuando pasó el COVID, ¿no? Riesgos sanitarios. Justo entre el COVID y esto estaban regulando ya entrar a estos restaurantes en general, porque un riesgo sanitario evidentemente es en la cocina, es en donde se producen los alimentos. Entonces, si yo quiero abrir una fábrica en donde se hacen paletas para Cofepris me tiene que validar. ¿Qué hace Cofepris en este sentido? Capacita a visitadores. Si les llega a Cofepris, no pueden negarles el acceso porque automáticamente es una multa y es muy alta. Así es. Entonces, ellos van a verificar y ellos se basan en la norma 251. Entonces, échenle un ojito. Ahí habla de drenajes, habla de las trampas de grasa, habla de la parte de extracción, de la parte de producción, habla de manejo de temperaturas. Y entonces ellos les dejan un aviso donde dicen tienes que corregir esto. Hay locales que sus problemas solo están en la operación, pero hay locales como el que tú platicabas que no tienen ni una coladera, que hay temas muy críticos, ¿sale? Entonces, antes si llegaba un verificador ya se la sabían, veían trampa de grasa y veían extractor y ya, ¿no? Pero ahora la gente que salió o está más alineada a Cofepris es gente que sí sabe, es gente que es como va y revisa los puntos específicos. El distintivo H se basa en la NOM. Entonces los puntos críticos del distintivo H, si ustedes tienen el distintivo H van a cumplir con Cofepris, ¿sale? Entonces aguas con esa parte porque también en algún otro podcast que hice por ahí hablamos de la reglamentación y cómo actuar en caso de una visita de Cofepris. Entonces lo que les puedo decir es pásenlos, les van a dar su lista y les van a dar un tiempo para que ustedes puedan responder. Y entonces ahí ya viene un verificador, hay un tema legal, porque sí pueden clausurarlos. Por eso es que hubo esas clausuras. Antes nada más era aviso, ahora ya hay clausuras. ¿Sale? No, sí, así es. Y bueno, de hecho es parte del motivo de hacerte esa pregunta. De hecho, me encantaría que sí grabáramos un episodio, Vero, para que... De hecho, estaría buenísimo invitar a alguien de Cofepris para hacer un episodio junto contigo y que pudiéramos decirle a los colegas, oye, ojo con esto. Es que hay muchas veces que el restaurantero, el inversionista por ahí quiere ahorrarse un pesito que no vale la pena, ¿no? Hay muchos, creo que yo le llamaría el típico ahorro malentendido, ¿no? Es que me lo voy a ahorrar, pero no, hermano, no te estás ahorrando nada porque a la vuelta de la esquina vienen las broncas, ¿no? Y creo que con esto cerraría. El corazón del restaurante es la cocina, no perdamos de vista eso. No quiere decir que vamos a hacer más grande la cocina que el restaurante, porque tiene que haber un equilibrio entre el comensal, el número de comensales y la cocina. Pero siempre me pasa, la mayoría de las veces me pasa, que quieren hacer la cocina muy chiquita. ¿Qué pasa con eso? No responde a la producción necesaria que yo tengo que ocupar en el salón, en los picos o cuando hay más rotación. Pensemos que va a ser exitoso, pues no va a coincidir. O sea, es como si yo vendo 1000 tomates y mi máquina es para 100. ¿Cómo le hago? Entonces van a tener retrabajos, van a tener comida mal hecha, van a tener cruces innecesarios en cuestión de muertos y vivos. No solamente es riesgo sanitario, el comensal se va a dar cuenta de que su producción no da, porque va a llegar tarde, porque va a llegar fría, ¿no? Entonces, aguas con eso. Yo creo que con eso cerraría. Yo creo que el equilibrio en todo, sí es importante tener cierto número de comensal, pero tiene que ver mucho con el emparejamiento de qué área tengo para la cocina. ¿Hay algún porcentaje recomendado, Vero? O sea, por cada 100 metros cuadrados, yo agarro un local de 100 metros cuadrados, ¿qué porcentaje tendrías que destinarle? Digo, sabemos que hay mínimo el 40% del área. Ahí está. Está con porcentaje. O sea, mínimo, ahí tienen, mis queridos restauranteros, ahí tenemos un número, ¿no? Mínimo 40% para cocina. Y entonces ahí empiezo a sacar números muy rápido. A ver, si mi
Y cada mesa ocupa aproximadamente, es 1,20 m por 1,20 m, estamos hablando de 2,40 m por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si tengo un local de 100, el 40% es cocina, el 60% es restaurante, ya puedo saber cuántas mesas entran. Y entonces ahí ya sé, si yo ya tengo el promedio de mi cheque, de mi cheque promedio, ya puedo multiplicarlo y yo voy a saber de cuánto estoy hablando de mis ingresos. ¿Cuál es el potencial de ventas? No, buenísimo. Exacto. Y si yo tengo en la cabeza decir, oye, yo quiero vender $1,000,000, eso conviértelo a espacio. Claro, y ahí haces tus flujos financieros y ya entiendes dónde estás parado, ¿no? Exactamente. Pues no puedo porque mi local es 100, o sea, mide 100 metros cuadrados. Pues sí, no hay forma. No da. Oye, Vero, ¿dónde podemos localizarte? Compártenos tus redes sociales, igual para que aquí nuestros chicos muchas gracias. de producción nos las pongan, que te podamos localizar y adelante. ¿Dónde te localizamos, Vero? Bueno, mi empresa se llama Restaurantismo, ¿sí? O sea, como restaurante, ismo al final, restaurantismo.com. Yo soy Vero Millares, así me encuentran en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, ¿no? Entonces, mis teléfonos aparecen siempre en todas las redes sociales. Quien les contesta generalmente soy yo. Entonces, les doy mi celular, o sea, creo que es lo más fácil. Es el 5513-959199. Ese es mi WhatsApp, y así me encuentran en todas las redes sociales. Afortunadamente mi apellido no es tan complejo, entonces... No es como el mío, ¿eh? El Aispuru sí está más complicadito. Verónica Millares o Vero Millares me encuentran ahí en las redes sin tema. La empresa es Restaurantismo y con todo gusto les podemos como acercar a este conocimiento. A veces lo que sí ha pasado es que si ya tengo 5 o 6 emprendedores, los junto en un grupo y entonces hacemos como un trabajo más como grupal para que puedan tener un trabajo en donde ellos generan el trabajo y nosotros nada más los vamos coachando. Totalmente. Pues amigo restaurantero, colega, partner, acércate con Vero. Además quiero decirte que podría pensarse, no hombre, pues es que cuánto me va a cobrar. No, sinceramente Vero se acerca contigo, te escucha, te puede acercar una propuesta que estoy seguro que va a ser redituable, que va a ser conveniente para todas las partes. Así es que acérquense con una experta en esta materia que te puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Más, bueno, yo a cada rato le hablo, oye, Vero, tengo esta duda, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Porque pues queremos darnos la de que sabemos todo, pero es imposible. Entonces hay que acercarse a los especialistas. Vero, muchísimas gracias por tu tiempo. Quedamos con muchos pendientes. Me encantó esta conversación. Te mando un fuerte abrazo allá hasta la Ciudad de México y quedamos pendientes para la próxima. Muchísimas gracias, Vero. Gracias a ustedes y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. No te pierdas, querido restaurantero, nuestro siguiente episodio, que también vamos a tener a un invitado de gala. Así es que te espero en la próxima entrega de tu podcast. Soy Restaurantero MX, yo soy Alex Aispuru y fue un verdadero placer estar contigo el día de hoy. Un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres.